La Iglesia Cristiana, el amor que prevalece, le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su vida. Pelea la buena batalla de la fe. Escríbelo ahí. Pelea la buena batalla de la fe. Amén. Y vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y hablando hoy el Espíritu Santo a nuestras vidas. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Existe una batalla en contra de la fe, mi hermano. No se puede tratar con el temor de forma natural. No puedes razonar con el temor. El temor es un espíritu, es un problema sobrenatural. Sin embargo, usted y yo tenemos la palabra de Dios, amén, que es la espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios rompe ese espíritu de temor, destruye argumentos, derriba fortalezas mentales y todo lo que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. Por eso es importante la palabra de Dios. Y también sabemos que a través de la palabra de Dios viene la fe. Porque Romanos 10, 17 nos dice: pues la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Y que cuando viene la fe, viene la sanidad, viene la bendición, viene el gozo, y el temor se va. El temor se va de nuestras vidas. Cuando usted tiene una fe verdadera, quiero hablarte hoy en esta mañana acerca de eso. Usted lo sabe, porque eso es lo que usted habla, eso es lo que usted expresa, eso es lo que usted demuestra. Amén. Pues la fe es la sustancia de las cosas que esperamos, y también es la evidencia de las cosas que no se ven. Amén. Me gusta esa definición. La fe es la sustancia de las cosas que esperamos, la evidencia de las cosas que no se ven. Amén. En las cosas de Dios realmente necesitamos la fe. Y la fe es esa sustancia de las cosas que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no se ven todavía, que no podemos ver. Eso es fe. Y necesitamos esa fe verdadera para aquellos momentos difíciles en los cuales esperamos algo, ¿cierto? Porque cuando todo está bien, usted no necesita fe, ¿cierto? Porque usted todo lo tiene ahí. Usted dice, si usted tiene todo en su casa, tiene todo lo que necesita, tiene el alimento, tiene todo, muchas veces usted no dice, no necesito, o la fe no se necesita en ese momento para poder recibir más, porque ya lo tiene, ya lo está usted viendo. Para eso no necesita fe, porque ya lo ve, ya lo tiene ahí. Pero usted necesita fe cuando espera algo, cuando no lo tiene, cuando no lo ve con sus ojos naturales. Usted necesita fe en ese momento. Pero ¿fe en qué? Fe en Dios, fe en la palabra de Dios. No fe en sí mismo, como a veces quiere enseñarnos la ciencia o la psicología humana. Es fe en Dios, fe en sus promesas. Esa es la fe verdadera. Amén. Entonces usted tiene que tener esa fe, que es la sustancia de las cosas que se esperan, pero también es la evidencia de aquello que usted no ve. Al diablo le gusta hacer morir de hambre nuestra fe. Un pastor dijo un día: algunas personas alimentan su cuerpo 3 veces al día con comida caliente, buena comida, ¿cierto? Alimentan su cuerpo con mínimo con 3 raciones de comida en el día. Pero a su espíritu le dan de comer un frío bocadillo cada fin de semana, o peor aún, de mes en cuando.
algunos. Al diablo le gusta hacernos morir, hacer morir de hambre nuestra fe. La única manera de alimentar o edificar nuestra fe es a través de la palabra de Dios. Usted y yo debemos alimentarnos con la palabra de Dios a diario para ser fuertes en la fe. No podemos pretender ser fuertes en algo si no nos hemos ejercitado, si no nos hemos alimentado adecuadamente. Cuando lleguen esos momentos difíciles, cuando lleguen esos momentos donde vamos a necesitar tener fe, necesitamos que esa fe esté fortalecida. ¿Y cómo la vamos a fortalecer? Es únicamente a través de la palabra de Dios, comiendo palabra de Dios. Amén. Así que escuche, oiga la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, háblela, hable la palabra de Dios. Usted necesita hablar la palabra que le fue hablada a su vida también. Una y otra vez tiene que ir allá a la palabra de Dios. Recuerde que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Y vaya una y otra vez hasta que sienta la sustancia de la fe. Y cuando usted siente esa sustancia, la fe se va levantando. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, dice que la fe va creciendo en su espíritu. Y la fe, cuando la fe viene, hermano, el temor se tiene que ir. Cuando la fe viene, viene la sanidad, viene la bendición, viene el gozo. Amén. Viene lo que usted espera. A través de la fe es que podemos recibir lo que Dios ya dispuso para nuestras vidas. Amén. Lo que Él ya ha prometido. Amén. Así que no le dé entrada en su mente al diablo. El diablo siempre va a tratar de infundirnos temor a través de mentiras. Pero usted y yo tenemos que ir a la verdad, que es la palabra de Dios. Amén. La verdad, que es la palabra de Dios. No existe otra verdad, es la palabra de Dios. Amén. No le dé cabida en su mente, porque esa buena batalla se libra, es en nuestra mente. El campo de batalla es la mente del cristiano. Ahí es donde el diablo va a tratar de colocar ideas, pensamientos, argumentos, palabras que a usted lo van a poder llenar de temor si no tiene la palabra de Dios en su corazón. Así que usted necesita alimentar su fe con la palabra de Dios, únicamente con la palabra de Dios. El temor, escuche bien, le abre la puerta al diablo. Vaya conmigo al libro de Job. ¿Ustedes conocen ese libro? El libro de Job. Se dice que fue el primer libro escrito de la Biblia, o sea, el más antiguo. Libro de Job, capítulo 3, versículos 25 y 26. Usted sabe la historia, el contexto del libro de Job. Que este hombre era un hombre muy rico, tenía hijos, tenía esposa, tenía mucho ganado, tenía muchos bienes. Pero un día lo perdió todo. Perdió sus hijos, quedó con su esposa, perdió todas sus ganancias y también le sobrevino una enfermedad terrible a Job. Y entonces él dice ahí en capítulo 3 del libro de Job, versículo 25, dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Escuche bien, mire, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. O sea, todos esos males que le sobrevinieron a Job, no fue Dios quien los envió.
De pronto de ahí hemos sacado del libro de Job aquella frase que Job declaró, que dijo que Dios dio y que Dios quitó. Eso lo dijo un hombre que todavía no tenía mucha revelación de Dios. Y usted cuando lee el libro de Job, y sobre todo en los primeros capítulos, usted se puede dar cuenta de que no fue Dios, sino ¿quién fue? El diablo. El diablo fue el que trajo todos esos males a la vida de Job. Pero ¿por qué trajo todos esos males? Job lo dice claramente. Dice, lo que yo temía es lo que me ha sobrevenido. O sea, el diablo ¿qué hizo? Primero sembró temor en la mente de Job. Y luego ¿qué pasó con Job? Le sobrevino todo eso, lo que él temía. O sea, fue por el temor que Job le abrió puerta al enemigo. Y entonces ese temor fue lo que le abrió puerta al enemigo. Todo el mal que él temía, todo el temor que a él lo espantaba, le sobrevino. Y dice Job 3:25, y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, el temor es contrario a la fe. La fe es la sustancia de lo que usted espera. Y es la evidencia de lo que usted todavía no ve. Pero el temor actúa de una manera similar, pero de manera contraria. O sea, también el temor hace que lo que usted teme le sobrevenga a su vida. Por eso es que no hay que dar cabida al temor. A usted le empieza un dolorcito por acá, de una vez empieza a declarar, ay, eso es que el riñón me está doliendo, y eso es que ya, mejor dicho, a usted las manos ya empiezan como a quedársele poco tiesas, y usted empieza a decir, eso es artritis degenerativa que está dando por estos días. A usted le empieza a doler la cabeza un poco y usted ya se echó a morir. ¿No le ha pasado eso? Empieza con el temor. Empieza en el trabajo las cosas como que a marchar no tan bien, y usted ve que empiezan a despedir gente y usted una vez dice, la próxima semana me tocará a mí. Pero en esos momentos, hermano, es en los cuales usted y yo tenemos que elegir, más bien tener fe antes que tener temor. Y en mi Biblia dice que el justo por la fe vivirá. O sea, la forma que Dios diseñó para que yo viva es la misma que Dios diseñó para que usted viva. El justo por la fe vivirá. Amén. Por la fe tenemos que vivir todos. Es por medio de la fe es que vamos a vivir. Amén. No hay otra manera. Es creyendo en Dios, creyendo en sus promesas, creyendo en su palabra, confiando en Él. Y como dice acá el mismo Job en el 3, capítulo 3, versículo 26, dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. O sea, no descansé en el Señor, no descansé en mi Dios. Cantábamos que nuestro Dios es increíble, es invencible, es el Todopoderoso. ¿Será que a Dios le va a quedar grande cuidarnos? ¿Será que al Señor le va a quedar grande sustentarnos? ¿Será que Dios no puede hacer algo a nuestro favor en nuestras vidas? O mejor dicho, ¿será que Dios ya no lo hizo? Más bien, para que usted y yo creamos en lo que Él ha hecho ya por nosotros, ha dicho y ha determinado sobre nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer nosotros cada vez que vienen situaciones difíciles a nuestras vidas. Más bien, elegir tener fe antes que temor. Amén. No los veo muy convencidos de eso, pero bueno, vamos a ver si en el transcurso de la enseñanza su fe se va afirmando.
existen más de 100 tipos de temores. Dicen los estudios hoy en día que hay más de 100 tipos de temores, fobias que llaman. Los psicólogos dicen que la tanatofobia es el temor a la muerte, y que esa es la raíz de todos los temores, de todas las fobias. ¿Alguien le tiene fobia acá a qué? ¿A las cucarachas? ¿A los ratones? ¿Alguien le tiene miedo a la oscuridad? ¿Al encierro? ¿A los espacios confinados? ¿A la altura? Todas esas son fobias, son temores. Y esos temores, hermano, no vienen de Dios. Usted no recibió esos temores de parte de Dios. Sin embargo, en Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Ahí nos dice que Jesús, por medio de su muerte, destruyó el poder del diablo y liberó a todos aquellos que a través del temor a la muerte estaban sujetos o sometidos a esclavitud. Hebreos 2, 14, 15. Él venció al diablo y le quitó ese poder que tenía. Él venció la muerte porque Él resucitó y Él vive. Amén. Él vive. Nuestro Redentor vive. Amén. Así que, hermano, Jesús nos ha librado de ese poder y del control del diablo. ¿No le parece a ustedes una buena noticia? Amén. Como dijo el salmista David en el Salmo 34, versículo 4, dijo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Busqué al Señor con todo mi corazón y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No sé cuál sea el temor suyo, mi hermano, pero el Señor ha librado tu vida. Amén. Te ha librado ya. Así que si usted está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Si eres cristiano, ya no hay por qué temer. Amén. Comprenda que Jesucristo ya lo hizo libre. Ya no está usted sometido a esclavitud. Usted ya es libre. Amén. Usted ya no es esclavo. Usted ahora es un hijo de Dios. Amén. Comprenda la redención. ¿Qué es la redención? Bueno, que Jesús ya pagó la deuda que usted y yo teníamos a causa del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Él ya pagó. Él nos compró en aquel lugar. Éramos esclavos. Por el temor a la muerte habíamos sido hechos esclavos. Pero Jesús nos compró. Pagó un alto precio. Dice en la Biblia que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Amén. Fuimos comprados ya. Él pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Además no teníamos cómo pagarlo ni con qué pagarlo. Él lo pagó por nosotros. Así que si usted se identifica con la muerte y sepultura de Jesús, usted ya ha muerto al pecado. Ya no hay poder del pecado sobre su vida, porque usted, así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, usted y yo también hemos nacido de nuevo a una vida nueva y vida de abundancia. Amén. Entonces, comprenda la redención, comprenda cuál es su nueva condición, comprenda cuál es su nueva posición en Cristo Jesús. Si usted es cristiano, si usted ha recibido, ha aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, usted es una nueva criatura. Amén. Usted hace parte ahora de la familia de Dios. Usted es un hijo de Dios. Dice el libro de Efesios capítulo 1, usted ya ha sido bendecido en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Usted ha sido aceptado ya en el amado.
Es más, Dios ha dado a su Espíritu Santo como arras de esa promesa. Cuando se hace un negocio, se dan unas arras, se da un anticipo, ¿cierto? Como para garantizar el que se va a cumplir esa promesa, ¿cierto? Usted hace una promesa de compraventa y da unas arras. Bueno, el Señor hizo esa promesa ya de una redención eterna, una vida eterna, y nos ha dado las arras como arras al Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, comprenda quién es usted en Cristo y no se le olvide quién es usted en Cristo Jesús. Amén. Yo les estoy hablando la palabra de Dios. El Espíritu Santo está acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él está hablando a su vida, a su corazón en esta mañana. Él está diciéndole que usted es un hijo de Dios. Él está afirmando esa verdad en su corazón. Amén. Y que usted ya fue libre de todo mal que había sido decretado sobre su vida. Es más, Dios dice en el libro de Jeremías 29:11, dice: pues yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Son planes de bien y no de mal, para darles el fin que tanto anhelan. Son planes de bienestar los que Dios ha predestinado para usted y para mí. Los que Él ha hecho para usted y para mí. Planes de bien y no de mal. Amén. Recuerde quién es en Cristo Jesús. Recuerde que el Señor no le ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado un espíritu de cobardía para andar otra vez en temor. Si usted está en Cristo, usted tiene un espíritu nuevo. Usted ha sido hecho nuevo. Su espíritu es nuevo. Y ese espíritu es de poder, de amor y de dominio propio. No es un espíritu para andar otra vez en cobardía. No se deje amedrentar por el enemigo. Hable la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios con poder. Declárela sobre su vida. Declare todo el bien que Dios ha decretado sobre su vida. No se quede callado. El diablo va a venir a repetirle, a recordarle su pasado, a recordarle su condición y a hablarle sobre todas las cosas del pasado. Y cuando eso suceda, hermano, dígale: bueno, señor diablo, ya que te interesa tanto el pasado, déjame te recordar una cosa: que del cielo fuiste expulsado, que Cristo te quitó las llaves y el poder que tenías sobre este mundo. Y si quieres te hablo algo del futuro también, porque en la Biblia dice que vas a ser arrojado al lago de fuego. No se deje amedrentar. Hable, no se deje engañar. No se deje engañar. Son pensamientos, dardos que llegan a su mente para infundirle temor, para sacarlo del plan de Dios sobre su vida. Hable la palabra de Dios. Aquí está todo lo que usted y yo necesitamos para tener una vida en victoria. Amén. Así que recuerde quién es en Cristo. En Cristo eres redimido. En Cristo eres bendecido. Eres perdonado. Eres aceptado. Eres amado. En Cristo siempre eres un campeón. En Cristo siempre eres un campeón. Es más, la Biblia dice: eres más que vencedor. Amén. Dice: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No sé cuál sea la situación que puedas estar viviendo, pero el Señor dice que en todas esas condiciones eres más que vencedor por medio de Cristo. Si estás en Cristo, eres un campeón, mi hermano. Es necesario que mantenga esa buena confesión. O sea, es necesario que usted esté declarando esa palabra cada vez que vaya a pelear la buena batalla de la fe. Mantenga esa buena confesión de quién es usted en Cristo.
mantenga esa confesión. Ustedes recuerdan esos hechos bochornosos que sucedieron en Colombia hace unos años, de un personaje que lo cogieron, la policía lo cogió por ahí de noche haciendo cosas indebidas en el carro, y lo paró la policía, y él muy, muy orgulloso, como muy, ¿cómo se diría? Muy alzado, decía: es que usted no sabe quién soy yo, le decía a la policía, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Y tomando ese ejemplo, pero nada más esa frase, usted no sabe quién soy yo, muchas veces hay que decirle a la circunstancia: es que usted no sabe quién soy yo. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Soy un hijo amado de Dios. Yo soy bendecido en Cristo. Yo he sido redimido. Yo he sido perdonado. Yo he sido justificado ya. Yo he sido sano ya por la llaga de Jesús. Yo he sido prosperado ya, porque el Señor es mi pastor y nada me falta. Amén. Se tiene que recordarle eso a la circunstancia, al diablo, al enemigo, al quien sea que quiera venir a destruir su vida. Usted tiene que recordárselo a sí mismo también. Amén. Y hacer esa buena confesión cada día. Amén. Usted debe decir, cada vez que vean la Biblia y tenga la Biblia, usted puede decir: yo soy quien dice Dios que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Amén. Eso lo dice acá en la Biblia. Eso lo pedía, o de esa manera el apóstol Pablo oraba por los creyentes ahí en la oración de Efesios capítulo 1. Decía que él oraba para que nuestros ojos espirituales fuesen alumbrados, para que pudiésemos comprender cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, y cuáles son las riquezas de nuestra herencia, y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. O sea, usted puede decir con tranquilidad y con mucha seguridad, decir: yo soy quien Dios dice que soy. Diga conmigo: yo soy quien Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y hago lo que Dios dice que puedo hacer. Amén. Pero tenga cuidado, no se trata solamente de repetir esto como loritos. No se trata simplemente de programar nuestra mente para decir eso. No, esto se trata de que esta confesión, de que usted pueda declarar esto que acabamos de decir como producto de su relación con Dios. O sea, esta confesión es un producto, es el fruto de nuestra comunión o relación con Dios Padre. Y no me refiero a una relación superficial, es una relación íntima. Amén. Desde nuestro corazón, donde nuestro espíritu está unido con el Señor. Que la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Su confesión, esa buena confesión que usted haga, va a ser el fruto de esa relación que usted tiene con Dios. Usted no va a poder declarar nada con poder si usted no conoce a Dios. Si usted no ha tenido tiempo de intimidad con Dios. Por eso es que hay algunos creyentes todavía declarando lo que declaró Job: Dios dio, Dios quitó. Pero Job, ¿qué dijo al final de su libro? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasó? Recuperó todo lo que tenía y al doble. Amén. Porque ya conocía a Dios. Conocía que nuestro Dios es el Dios todopoderoso, que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos, pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso lo dice en Efesios 3:20. Nuestro Dios es poderoso, ¿para qué? Para hacer todas las cosas mucho más que abundantemente de lo que usted pueda entender o pedir. O sea, el Señor nuestro Dios
es un Dios generoso. Amén. Él no le da para que usted pase a ras. Él le da mucho más. Amén. Él no le da un minuto. Él le da las 24 horas del día, cada día. Amén. Él le ha dado su palabra. Él le ha dado a su Espíritu Santo. Él le ha dado una congregación para que usted no camine solo en la vida. Amén. Entonces, esas palabras, esa confesión que usted haga va a completar o a edificar su fe, pero si es una declaración equivocada, va a derribarla. Así que debe confesar con poder su redención en Cristo. ¿Y quién es usted en Cristo? Debe hacerlo con poder, creyendo con todo su corazón. Amén. Así que confíe en Dios, que Él es fiel. Confíe y crea en su palabra no falla. Y pelee la buena batalla de la fe, confiando en lo que Dios le ha dicho, confiando en lo que el Señor ha declarado sobre su vida. Amén. Revise, recuerde qué palabra Dios le ha dado últimamente. Recuerde qué palabra Dios le ha dado y créale al Señor. Quiero dar 2 ejemplos acerca de esto. Vayamos al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 4, el versículo 35. Marcos 4, 35 al 40. Vamos a leerlo, por favor, esté muy atento, sígalo ahí en su Biblia. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Cómo les dijo? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía. Y él estaba en la popa. ¿Quién? Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús les dijo eso. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así de amedrantados? ¿Por qué les dijo eso Jesús? ¿Por qué Jesús les dijo: ¿por qué no tienen fe? ¿Tenían temor de perecer? Pero recuerde cuál fue la primera palabra que Jesús les dijo. Vaya conmigo al versículo 35. ¿Cómo les dijo? Pasemos al otro lado. Jesús ya dio su palabra. Les dijo: pasemos al otro lado. Marcó cuál era el rumbo. Dijo qué iba a pasar. Dijo: vamos, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Hubo una gran tempestad, una gran tormenta. ¿Y qué pasó? Ellos se asustaron por eso. Se aterrorizaron. Creían que se iban a hundir. Y olvidaron lo que Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Si el Señor lo dijo, así es. Pasemos al otro lado. Y por eso Él le dice: ¿por qué están asustados? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no me creen? El Señor le estaba diciendo prácticamente así: ¿por qué no me creen? Si ya les dije: pasemos al otro lado. El Señor te dijo: pasemos al otro lado. Y si el Señor te dijo así, así será.
así será. Amén. Créale al maestro. Él es especialista en sacar campeones. Él es especialista en hacerlo llegar a la meta. Amén. Él es especialista en cumplir su propósito en la vida de las personas. Si Él te dijo que vas a pasar, vas a pasar. Amén. No importa lo que se venga, no importa si se levanta una tormenta, no importa si se levanta gran tempestad, no importa lo que te digan, no importa lo que tus ojos puedan estar viendo. Lo que importa es lo que el Señor ha determinado sobre tu vida. Si te dijo que llegarías a la meta, si Dios habló a tu vida acerca de cuál es el propósito para tu vida, créale al Señor que Él cumplirá su propósito en ti y en mí. Amén. Que así será. Pero también tenga en cuenta lo siguiente: en algunas batallas o en algunas tormentas por las cuales estemos pasando, o circunstancias por las cuales estemos pasando, Dios va a quitarla o va a detener eso. Como en este caso, detuvo la tormenta, ¿cierto? Le dijo: calla, enmudece. Esa tormenta era una muestra, o era un símbolo físico, material, de lo que ocurre en la mente de una persona. Cuando hay una circunstancia difícil, vienen los temores, se quieren levantar, y nuestra fe en Dios, en Jesús, está ahí. Sabemos que Dios está con nosotros. Dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Decimos: ahí está la palabra. Pero al parecer nos pasa como los discípulos. Vemos que se levanta la tormenta y vemos que Jesús sí, de hecho está en nuestra barca, pero está dormido. Y hacemos como lo hicieron los discípulos. Vamos y le decimos: maestro, ¿no se está dando cuenta? ¿No ve que perecemos? ¿No tienes cuidado de nosotros? A veces somos como niños caprichosos. Si el Señor habló una vez, y esa palabra debe bastarnos para seguir caminando conforme a esa palabra. Y se levanta una tormenta en nuestra mente de temores, como que nos quieren hundir, nos quieren sumergir y ahogar esos temores. Pero ahí es donde tenemos que recordar la palabra de Dios. Si Él nos dijo: pasemos al otro lado, ¿cómo va a ser? Así va a ser, vamos a pasar. Amén. Entonces el Señor va algunas veces a detener esas tormentas, pero otras veces, hermano, otras veces esa circunstancia externa que pueda estar afectándonos no la va a detener. Pero lo que sí es seguro es que se va a cumplir lo que Él dijo. Amén. Como el video que vimos del sobreviviente del accidente de avión. Pasó por todo un accidente, el avión quedó destruido en las montañas de Medellín. Y este muchacho, cuando despertó, escuchó fue la voz de un muchacho buscando quién había quedado con vida. Pasó por todo eso, cayeron de miles de metros de altura, se estrellaron contra la tierra, se destruyó todo el avión, solo sobrevivieron 3 personas. Pasó por todo eso, pero pasó, llegó al otro lado. Hay un ejemplo también en la Biblia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 27. Es el apóstol Pablo, cuando iba camino a Roma, ya en su último viaje. Hechos 27, del 22 al 25. Pablo es llevado preso a Roma. Él iba a compadecer ante el César, pero
salieron en una barca y había mal tiempo. Pablo les había advertido que había mal tiempo, que iba a haber tempestad, pero no le hicieron caso a Pablo. Y entonces ya llevaban varios días en el mar. La cosa estaba bien difícil. Hechos 27-22. Y Pablo dice ahí, Hechos 27-22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, entre ustedes, sino solamente de la nave. O sea, estaban en alta mar, pero Pablo les dice, no se va a morir ninguno, pero la nave se va a perder. O sea que iban a pasar por un momento difícil, pero la vida de ellos la iban a preservar. Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. O sea, ese era el propósito. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, 25, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Diga conmigo, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Pasaron por una tormenta, pasaron por un naufragio y se salvaron. Se salvaron todos. Pero fíjese algo también importante que vemos aquí. Pablo tuvo temor, quizás, por eso el Señor le dijo, no temas, vas a llegar al otro lado, vas a llegar a tu destino, lo que el Señor le había dicho. Y miren lo que la fe de Pablo le sirvió para los demás. Le dijo el Señor, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, si tú eres varón o mujer de fe y eres el único en tu casa, si te mantienes en fe, Dios te ha concedido los que navegan contigo. Amén. No son creyentes quizás como los que iban con Pablo, pero Dios te ha concedido. O sea que nuestras oraciones, nuestra confianza en Dios sirven también y abarcan también, pueden llegar y extenderse también a los que nos rodean. Claro, ellos también tienen que llegar a tomar su decisión personal de recibir a Cristo Jesús, pero usted le está dando una cobertura a través de sus oraciones, a través de su fe en Dios. Está dándole cobertura a su familia, a los que navegan contigo. El Señor te los ha concedido. Amén. El Señor te los ha concedido. Amén. Pero usted tiene que mantenerse firme en la fe. Usted tiene que darles ánimo a ellos. Tienes que hablarle fe a ellos. En los momentos difíciles, ¿qué tal Pablo se hubiera puesto a hablarle a todos ahí? El gran apóstol del Señor de ese momento, apóstol de la fe. Y ellos son incrédulos. Y Pablo les dice eso, tengan buen ánimo, que ninguno va a morir. Tranquilos, la nave se va a perder, pero ninguno se va a morir. Vamos a llegar allá, porque Dios tiene un propósito con mi vida y Él lo cumplirá. Amén. Como cuando usted monta en un avión, Dios sostiene ese avión porque va un hijo de Dios ahí, porque usted va ahí. Amén. Dios sostiene la empresa en la cual usted está porque usted está ahí. Amén. Entonces, usted tiene que hablarle de fe a los demás. ¿Qué tal si ante una situación difícil los demás incrédulos y usted es el único creyente? Ahí el llamado a levantarse en fe es usted. Amén. Y de levantarse y decirle a los demás, tengan ánimo, porque yo confío en Dios y que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Así que, hermano, recuerde, nuestra tarea y responsabilidad es confiar en Dios y que será así como se nos ha dicho, conforme a su palabra.
Es ahí donde tiene que estar anclada nuestra fe, en las promesas de Dios. Amén. En las promesas de Dios. No importa las circunstancias, ni cómo Dios lo hará. Lo que es seguro es que Dios lo hará. Amén. Lo importante es creer que Él lo va a hacer, que Él ya lo hizo, que Él ya lo determinó, que Él lo declaró. Hermano, cuando usted reciba una palabra de Dios acerca de su vida, alégrese, gócese. Cuando a su espíritu, a su corazón llegue una palabra de parte de Dios con respecto a la situación que usted está viviendo, usted ya relájese. Tranquilo, porque será así como se te ha dicho. Amén. Y empiece a hablar esa palabra de fe. Empiece a hablar esa palabra que Dios le ha dado a usted sobre su vida. Empieza a declararla, a hablarla a todo momento. Empieza a declarar quién es usted en Cristo Jesús. Recuérdese a sí mismo, recuérdele a la circunstancia, háblele a su montaña, háblele a su gigante acerca de quién es usted en Cristo Jesús. Amén. Hable lo que Dios ha declarado sobre su vida. Háblelo, declárelo con fe, creyendo con todo su corazón. Amén. Y no importa cómo Dios lo hará, lo seguro es que Dios lo hará. Hay otro ejemplo en la Biblia acerca de Abraham y Sara. Ellos recibieron la promesa de que iban a tener un hijo. Ellos recibieron a su Isaac siendo ya ancianos. Hebreos 11:11 nos dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Y nuestro Dios es fiel. Amén. El mismo Dios de Sara, de Abraham, es nuestro Dios. El mismo Dios es el mismo Dios. Amén. Y ella creyó que Él era fiel. Amén. Ellos, sin embargo, antes de eso, intentaron hacerlo a su manera. Recibieron la promesa de parte de Dios muchos años antes, pero intentaron resolverlo a su manera. Y por eso Abraham, después de la insistencia de Sara, tuvo que acostarse con su esclava. Pobre Abraham, ¿no? Y tuvieron a Ismael. Y de ahí muchos problemas vinieron después con Ismael. Ahí lo puede leer en el libro de Génesis. A veces malinterpretamos lo que significa movernos en fe. Fe es creer que Dios hará lo que Él ha dicho acerca de usted. Eso es fe. Fe es creer que Dios hará lo que ha dicho acerca de usted, y no que usted tenga que hacer lo que Dios ha dicho que haría Él. ¿Sí me hice entender? Fe es creer que Dios hará lo que ha dicho acerca de usted, y no es fe, ni moverse en fe es que usted trate de hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. O sea, que usted no trate de hacer lo que Dios dijo que Él iba a hacer. Deje lo que Él actúe. Nuestra parte es creer. Ahí es ahí donde nos movemos en fe, es creer. Amén. Dijo, por ejemplo, el pastor Kenneth Hagin, dijo: no tiene que hacer que suceda, solo deje que suceda. No tiene que hacer que suceda, solamente deje que suceda. Deje que suceda lo que Dios dijo que haría acerca de usted. Amén. Esta es la razón por la cual el que cree entra en el descanso, entra en el reposo del Señor, como lo dice Hebreos 4, versículos 2 y 3. Vaya conmigo hasta allá. Hebreos 4, versículos 2 y 3. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted cree en su palabra, va a entrar en el reposo. Usted va a descansar.
Como decía el siervo Job, dijo, no he reposado, por eso me sobrevino el mal, me sobrevino todo lo que temía. Usted y yo tenemos que creerle al Señor para entrar en ese reposo, poder descansar en el Señor, que Él tiene el control. Hebreos 4, versículo 2 y 3. El contexto, ahí está hablando acerca del pueblo de Israel. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, escucharon la palabra, pero no iba acompañada de fe. No le creyeron. No creyeron en esa palabra, en esa buena noticia. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Dejemos hasta ahí. Los que hemos creído entramos en el reposo. Amén. Vaya conmigo también al Salmo 37, 4 y 5. Ya vamos terminando. En el Salmo 37, 4 y 5 nos habla acerca de esto también. Dice sencillamente, resume todo lo que les he venido diciendo. Dice, deleítate, Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Hay una versión que dice, y Él actuará. Amén. No tiene que hacer que suceda, simplemente deje que suceda y descanse en los brazos de nuestro Señor. Descanse en los brazos de papá. Descanse, su corazón descanse en sus promesas. Amén. No importa lo que se venga, no importa si tiene que pasar por la tormenta, pero de seguro usted va a pasar al otro lado. No importa si tiene que pasar por todo un proceso, pero que usted llega. El Señor lo ha dicho. Deleítese en la presencia del Señor. Deleítese en la presencia del Señor, porque en la medida que usted se deleite en esa presencia y tenga intimidad, su relación sea una relación íntima con el Señor, usted se va a deleitar. A usted no le va a importar nada más que estar con el Señor, unido con el Señor. Y mientras usted está unido con el Señor, Dios va a hablar a su corazón, va a hablar palabras a su vida, palabras de vida eterna, palabras de vida y no de muerte. Va a hablar Dios a su corazón, y entonces usted se va a levantar gozoso y diciendo, yo confío en Dios, porque será así como se me ha dicho. Amén, gloria a Dios.